Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 del versículo 17. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, dice la palabra de Dios: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia de su Espíritu Santo, gracias a Dios por su compañía bendita. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes. Señor querido, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Y ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre las que recibamos, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, haga que estemos en el Espíritu para entender las cosas espirituales. Habilítenos y capacítenos para estar en su presencia. Quite todo ruido de nuestra mente, Señor, y haga en nosotros el milagro de la regeneración, del arrepentimiento, de la conversión. Cámbienos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Hoy tenemos el título, ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, aparece esta tremenda pregunta. Y veremos en un momento que la pregunta no está exclusiva para el libro de Apocalipsis, sino que ya la mencionó Joel, la mencionó Nahum, la mencionó Malaquías y lo veremos en un momento. Siendo que el versículo aparece en el capítulo 6, versículo 17, esta parte de la Biblia, este texto pertenece a lo que se conoce como la segunda visión. La segunda visión del Apocalipsis se comprende desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 1. Y el contenido de la misma tiene en primera instancia lo que hablábamos en el tema anterior como escena introductoria victoriosa, el capítulo 4 y el 5. En el capítulo 4 encontramos de entrada al versículo 1 que la escena se desarrolla en el cielo. Se ve un trono puesto en el cielo y en el trono una persona sentada. Esa persona sentada es nuestro Dios. Y delante de él se ven serafines. La palabra serafines significa los ardientes. Los serafines tienen 6 alas, distinto a los querubines que tienen 4. Estos serafines que aparecen delante de Dios tienen figuras distintas. A una se parece un hombre, un becerro, a un águila volando, etc. El asunto está en que aparece una escena donde Dios está sentado en su trono en el cielo. En el capítulo 5 encontramos a Dios no solo sentado en el trono en el cielo, pero también tiene en su mano derecha un libro, un pergamino sellado con 7 sellos. Lo interesante es que se hace un anuncio y no se encuentra a nadie que pueda romper los sellos para saber qué dice el libro. Uno de los ángeles dice, no te preocupes, que el león de la tribu de Judá ha vencido para romper los sellos. Cuando el Señor aparece una frase interesante. Dice que Juan vio un cordero como inmolado. La palabra cordero es muy interesante comprenderla y entenderla en el contexto del libro de Apocalipsis. Cuando usted lee el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista, con relación a Cristo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La traducción sería, he aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Juan utiliza una palabra en griego que es amnos. Amnos significa el Cordero apartado para el sacrificio, el Cordero que será sacrificado, el Cordero que Dios puso aparte para el sacrificio, pero no está sacrificado todavía. Sin embargo, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 5 y aparece allí el Cordero, y cuando lee el capítulo 6, versículo 17, y cuando lee el capítulo todo lo que tiene que ver con Apocalipsis tiene que ver no con amnos, sino con arnión. Arnión es el cordero que fue sacrificado. Mientras que amnos es el cordero que será sacrificado, arnión es el cordero que ya murió, el cordero que ya venció, el cordero que ya triunfó. De manera que ahora en este contexto del capítulo 5, arnión dice, ya venció, ya triunfó, ya conquistó.
tiene derecho al poder, tiene derecho a la autoridad, tiene derecho a la soberanía, tiene derecho a la adoración, tiene derecho a todo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Arnion es la palabra que aparece como el cordero inmolado. Es bueno tener esto bien claro y bien presente. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo pagó el precio del pecado. Y dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, al morir en la cruz, no fue vencido, sino vencedor. Al morir en la cruz, Cristo no fue derrotado, sino que derrotó. En lugar de perder, ganó. Con su muerte fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Su muerte es la victoria. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Llama la atención cuando usted lee el capítulo 63 de Isaías, donde aparece aquella escena hermosa de aquel que tiene su ropa teñida en rojo. Tiene su ropa teñida en su propia sangre. Es interesante la experiencia de Cristo, que con su sufrimiento, con su dolor, con su sacrificio y con su muerte, está matando el pecado en su propio cuerpo. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. De allí la importancia y la trascendencia de lo que ocurre. Dice el capítulo 5 que Él toma el libro de la mano del Señor que está sentado en el trono y entonces se dispone a romper los sellos. En el capítulo 6 el Señor comienza a romper los sellos. Son 7 sellos. En el primer sello aparece un caballo blanco corriendo. Representa la maravillosa experiencia del Evangelio. El segundo caballo es un caballo rojo que sale corriendo. El tercer caballo es un caballo negro que sale corriendo. El cuarto es un caballo amarillo que sale corriendo. Y luego se ve las almas de los que fueron muertos por el Evangelio clamando: ¿hasta cuándo, Señor y Santo, nos juzgará? Etcétera, etcétera. Pero en el sexto sello, ahí nos interesa, aparece una escena interesante. Dice que cuando rompe el sexto sello hubo un terremoto terrible y que luego entonces el cielo se oscureció, el sol se apagó y la luna salió roja como sangre. Y entonces la lluvia cayó, las estrellas cayeron del cielo. Ponga cuidado. En este sexto sello encontramos señales que tienen que ver con Mateo 24. De hecho, todos los 6 sellos y el séptimo también tienen que ver con Mateo 24. Nos interesa este sexto sello, razones. Número 1, ese terremoto inmenso que menciona en el versículo número 12, lea el 12, 13 y 14. Ese tremendo terremoto que ocurrió ya es el terremoto de Lisboa, conocido como el más grande que ha ocurrido en la tierra, año 1755. Ese día oscuro, el famoso día de la Nueva Inglaterra que ocurrió en 1780, y esa noche la luna salió roja como sangre. Estamos entendiendo el marco donde está el versículo número 17 del capítulo 6 para entender la trascendencia de la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Si entendemos el marco, comprenderemos el significado y entenderemos que los bienaventurados estarán en pie para la gloria de Dios. En la lluvia de estrella 1833, y entonces aparece el cuadro y el cielo se enrolla como un pergamino. Eso no ha ocurrido, ocurrirá cuando Cristo venga. Y cuando Cristo venga, vendrá en la gloria de su Padre y vendrá con su Padre. El Padre en su trono, Cristo en el suyo. Y entonces cuando aparezca, dicen los versículos 15 en adelante, los ricos, los capitanes, los poderosos de la tierra van a querer enterrarse vivos, esconderse en las cuevas y en las peñas y desaparecer de la presencia del Padre y de la presencia de Cristo Jesús. Y entonces aparece la pregunta. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Aquí aparece la pregunta. ¿Cómo dice la pregunta? Porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta es, ¿cuál? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es interesante la respuesta a esta pregunta. Hay 2 respuestas que necesitamos presentar. Número 1, la pregunta no aparece aquí por primera vez, sino que comienza desde el Antiguo Testamento y la respuesta siempre es la misma. ¿Le metemos mano, pastor, al negocio? Bien. Bien, yo tengo aquí a la autoridad de la iglesia delante de mí y me dice que le dé para adelante. Así que le damos para adelante. ¿Le damos o no le damos? Vamos rapidito al libro de Joel, vamos rapidito. Joel capítulo 2, versículo 11. Mire cómo aparece la pregunta. Mire qué cosa linda. Joel capítulo 2, versículo 11. La misma pregunta.
hace el profeta Joel. ¿Y cuál es la respuesta? La misma respuesta. Vamos a ver dos posibles respuestas. Primero, analicemos la pregunta per se, o la pregunta por la pregunta misma, y luego veámoslo en el contexto del libro de Apocalipsis, atendiendo al paréntesis del capítulo número 7. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice Joel capítulo 2, versículo 11? Dice el versículo 11, y Jehová dará su orden, ¿cómo dice? Delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande, ¿qué cosa dice? Es el día de Jehová y muy, ¿qué cosa? Terrible. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién podrá soportarlo? La misma frase que aparece en el libro de Apocalipsis. Por eso, cuando usted el libro de Apocalipsis tiene que entender con una mentalidad del Antiguo Testamento, porque una gran cantidad de frases del Apocalipsis la toma prestada del Antiguo Testamento. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá estar en pie el día de la ira de Jehová? Ese día de la ira de Jehová, o el día terrible de Jehová, o el día grande de Jehová, tiene todo que ver con la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, mire qué cosa linda. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta, ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá estar en pie? Mire lo que dice el mismo libro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 12 en adelante. ¿Cómo dice el versículo 12? Por eso pues ahora dice Jehová, ¿qué cosa? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y ¿qué más? Y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Y qué dice Dios? Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque, ¿qué dice ahora? Misericordioso es y clemente, tardo para la ira, ¿y qué más? Y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Cómo se responde la pregunta? ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá estar en pie? Los convertidos, los arrepentidos, los que se entregan a Jehová, los que aceptan a Cristo como su Salvador, los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Esos podrán estar en pie. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No es asunto de qué tú haces, cómo haces o lo que no haces. No. Es asunto de Jesús. Es asunto de entregarte a Él, de creerle a Él, de aceptar lo que Dios proveyó. Romanos capítulo 8. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 8, versículo 32 en adelante. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 32 en adelante. Dice el versículo 32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y responde, Dios es el que justifica. Número 34, ¿quién es el que condenará? Y responde, número 1, Cristo es el que murió. Número 2, más aún el que también resucitó. Número 3, el que además está a la diestra de Dios. Y número 4, el que también intercede por nosotros. Alabado es el nombre de Dios. Si tú te entregas a Jesús, si tú perteneces a Jesús, ¿quién te podrá condenar? La respuesta es nadie. ¿Quién te podrá destruir? Nadie. Y entonces podrás estar en pie aquel día de la ira de Jehová. Alabado es el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso esto? Nosotros los cristianos deberíamos vivir cada día con la frente en alto, con el corazón lleno de gozo y de júbilo, porque nuestro Redentor vive, nuestro Redentor regresa y nuestro Dios reina. No hay ninguna razón para tener la cabeza para abajo con esta amargura. ¿Qué relajo? ¿Qué es esto? Si tenemos un Dios glorioso, todopoderoso y un Cristo Jesús que triunfó, que venció, los ángeles se preguntan, ¿y esa cara de depresión? ¿Qué le pasa a estos humanos? ¿Por qué los humanos son tan humanos? ¿Qué le pasa a esta gente? Tenemos una bendita esperanza de verlo pronto en el reino de los cielos, ¿sí o no? Amén. Tito capítulo 2, versículo 13. ¿Iremos a vivir por la eternidad en la patria celestial, sí o no? A ver, ¿sí o no? Tenemos todas las cosas y toda la bendición a nuestra disposición por el poder de Dios, ¿sí o no? Porque para Dios nada es imposible. Lucas capítulo 1, versículo 37. Si nada es imposible para Dios, si Cristo murió por nosotros, si Dios nos dio todo lo que tenía, si Dios quedó en bancarrota al darnos a Jesús,
Si derramó todo lo que tenía por nosotros, ¿cómo es que las tonterías que necesitamos no las vamos a recibir? Ahora tenga cuidado, lea más la Biblia, conéctese con el cielo, tome tiempo para orar, porque déjeme decirle, si usted no ora ni lee la Biblia, ¿qué es lo que está haciendo bulla? Conéctese con la fuente, compadre. Conéctese. ¿Qué dice San Juan 15:7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid ¿cuánto? Todo lo que queréis y os será hecho. ¿Lo dijo Cristo o no lo dijo? ¿Miente Jesús? ¿Cómo usted sabe que Jesús no miente? Conéctese y usted verá que Jesús no miente. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, ¿qué cosa dice Hebreos 11:6? Porque, ¿qué cosa dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Mi pregunta, ¿creerá la gente en lo que le decimos o creerá la gente en cómo vivimos? Nuestra experiencia, cómo vivimos. Y ahí detrás hay una teología maravillosa que bueno, le doy una orejita. Conecte usted San Juan capítulo 16, versículo 8 con Génesis capítulo 6, versículo 3. No contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. Génesis 6, 3. Y usted notará, por la gracia de Dios, como Juan 16, 8 dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién fue la persona que el Espíritu Santo usó para predicar a los antediluvianos? Noé. ¿Quién fue la persona que condenó a los antediluvianos? Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Noé condenó a los antediluvianos por su testimonio, por lo que vivió, porque le creyó a Dios. Y en este tiempo final, Dios quiere que usted sea el testimonio del cielo para que la gente acepte a Cristo Jesús. ¿Y será predicado este evangelio, como dice Cristo? Por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 en adelante, vemos entonces que la respuesta a la pregunta ¿quién podrá sostenerse en pie? Está en convertidos, arrepentimiento, conversión, entrégate a Dios. Los convertidos, los arrepentidos, los que han nacido de nuevo, esas personas estarán en pie, no porque son buenas, no porque han cumplido, no porque han logrado, no, un momento, estarán en pie por la gracia de Dios, estarán en pie por la misericordia de Dios, estarán en pie porque le creyeron a Dios. ¿Es lindo saber esto o no es lindo saber esto? Usted nunca merecerá la salvación, siempre será un regalo de Dios. Número 2, mire a Malaquías haciendo la misma pregunta. Malaquías capítulo 3, versículo 2, vamos rapidito. Malaquías capítulo 3, versículo 2, mire qué cosa linda. Juan, el discípulo amado en Apocalipsis, toma prestada estas frases del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 2? Malaquías capítulo 3, versículo número 2. ¿Cómo dice el versículo 2? Dice el versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y qué sigue preguntando? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿No le parece que Malaquías vino primero que Apocalipsis? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues sí. Así que Juan le dice a Malaquías, préstame esta frase que la necesito. Y Malaquías le dice, adelante Juan, aquí la tiene. Cosa linda, mamá. ¿Es hermosa la Biblia? A ver, ¿es hermosa o no es hermosa? Usted no sabe lo que ha perdido por no dedicar más tiempo a leer la Biblia. ¿Digo esa frase otra vez? Usted no sabe lo que ha perdido por no dedicarle más tiempo a la Biblia. El mayor tesoro que hay en la tierra es la Biblia. A usted le pueden dar un baúl lleno de joyas y de todo lo que usted quiera. Y del otro lado ponen la Biblia. Deje ese baúl ahí tranquilo que eso se va a quemar. Agarre la Biblia, porque esa es la palabra de Dios. Cosa linda. Cuando era pequeño, a mi mamá le gustaba mucho cocinar. Bueno, siempre le gustó cocinar. Y cocinaba muy bueno.
Ay, mamá, pero hay un problema con la comida, ¿eh? Que hay comida que te pueden matar, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver. A ver cómo le cuento esto. A mí me encanta la Biblia, pero usted tiene que saber cómo se la va a cocinar la gente, porque usted le puede dar un bibliazo a la gente y lo choca, ¿me entiende? Lo aturde. Recuerdo una vez en una iglesia que estaba predicando y había una persona que estaba así con la boca abierta y lloraba y miraba para todos lados como desesperada y miraba y lloraba. Y le digo, ¿qué le pasa a esta mujer? Y cuando hice el llamado pasó al frente y temblorosa se me puso al lado. Y así estaba como, digo, ¿y qué le pasa a esta mujer? Bueno, terminé el llamado, terminó todo. Y cuando la gente está bajando viene y se me acerca y me dice, ay, pastor, digo, ¿qué le pasa? Yo la noto como terrorizada. Dice, sí, es que descubrí hoy que yo estaba completamente perdida. Digo, pues eso es bueno porque se pone así, no, yo no me quiero perder. Digo, pues eso está fácil, ya le dije que se entregue a Cristo Jesús y yo me quiero entregar. Digo, ¿cuál es el problema? Dice que yo soy muy ansiosa y yo quiero hacer la cosa yo. Digo, no, mi negra, la salvación no funciona así. La salvación es Cristo. Él es que te cambia y te transforma, Él es que hace las cosas. Si la quieres hacer por ti misma te va a pasar como le pasó a otros. A un tal Pablo le pasó lo mismo, a un tal Martín Lutero. Hasta que no se encontraron con Cristo Jesús, su vida era una vida llena de ansiedad. ¿Usted puede orar conmigo? Claro que puedo orar con usted. Pregunto, ¿es verdad o no es verdad? ¿Qué dijo Cristo? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, ¿qué cosa? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, le debo la historia de mi mamá con la comida porque eso me tomaría mucho tiempo. Bueno, se la debo para otra vuelta, pastor, a la segunda vuelta. Muy bien, vamos a seguir con la Biblia. Malaquías, capítulo número 3, responde a la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Malaquías, capítulo 3, versículo 16 en adelante. ¿Qué dice el versículo 16? Malaquías 3:16, ¿qué dice? Entonces, ¿qué cosa dice? Los que temían a Jehová hablaron cada uno, ¿y qué cosa? Y su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito, ¿qué cosa dice? Libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Qué dice el 17? Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, ¿y qué dice? Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, ¿qué cosa dice? Que le sirve. Entonces, ¿qué dice Dios ahora? Os volveréis, ¿y qué más? Alabado sea Dios. La diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pregunto, ¿se responde a la pregunta ¿quién podrá sostenerse en pie? Sí. Juan la toma prestada del Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento la responde. La respuesta a ¿quién podrá sostenerse en pie? Es sencillamente los convertidos, los arrepentidos, los que vienen a Jehová y reciben el perdón de Jehová. Alabado sea su nombre. ¿Y usted puede hacer eso, sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues sí, alabado sea su nombre. Ahora, ¿qué ocurre cuando usted hace eso? ¿Qué ocurre cuando regresa a Dios? ¿Qué ocurre cuando se encuentra con Dios? ¿Qué hace Dios con usted? Y ahí viene el capítulo 7. ¿Es linda la Biblia? A ver, ¿es linda o no es linda? La Biblia es maravillosa. Inmediatamente sale la pregunta en el versículo número 17 del capítulo 6. Viene un paréntesis o interludio, como le llaman los exégetas bíblicos, en el capítulo 7, versículo 1 al 3. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y entonces viene una escena de sellamiento. Queda claro que los que estarán en pie estarán sellados. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Ay, esto es algo tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso, tan maravilloso. ¿Qué dice el versículo 1?
Después de esto, ¿qué dice? Vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué hacían? Que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ¿quiénes? Ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Y qué cosa tenía? El sello de Dios, del Dios vivo. Y cuando dio una gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les dio el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, ¿qué cosa? No hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado, ¿a quiénes? En sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién podrá sostenerse en pie? El que esté sellado. Ahora, ¿qué cosa es este sellamiento? Hace años, cuando era un adolescente, esta pregunta recibí una respuesta muy hermosa y muy contundente cuando apenas tenía unos 22 años. En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183, dice: el sellamiento es un afianzamiento a la verdad tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. ¿Qué cosa es el sellamiento? Afianzamiento. Es estar apoyado, anclado, edificado. Un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Cristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es, ¿por quién? Si no es por mí. Yo te pregunto, ¿es Cristo la verdad? Sí. ¿Podemos estar afianzados en la verdad? Sí. Entonces, el sellamiento es un afianzamiento a la verdad. Es conocimiento de la verdad. Hay un pensamiento aquí que quiero compartir contigo en 1 Timoteo, capítulo número 2. ¿Cómo dice 1 Timoteo, capítulo número 2? El versículo 4. ¿Qué dice el verso 4? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué dice ahora? Y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. El sellamiento, entonces, tiene que ver con nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Tiene que ver con nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, cuando somos sellados, entonces somos afianzados, somos edificados, somos construidos, somos habilitados, capacitados, preparados en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la verdad. Bueno, alguna pregunta interesante. ¿Quién es el sello? Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Ese sello que te van a poner, ese sello que te colocan, ¿quién es? No qué es, sino quién es. ¿Qué dice Efesios 1, 13, 14? ¿Qué dice el 13? En él también vosotros, habiendo, ¿qué cosa dice? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice ahora? Fuisteis sellados, ¿con quién dice? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Con quién nos están sellando? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién está viniendo a nuestra vida? El Espíritu Santo. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Los que sean sellados. ¿Quiénes son los sellados? Los que sean llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿le gustaría estar lleno del Espíritu Santo? ¿A cuánto le gustaría? Levanten su mano conmigo, por favor. Alabado sea Dios. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Versículo número 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras, arrabón, garantía. El Espíritu Santo es la garantía de que el Evangelio ha sido efectivo y eficaz en nuestra vida. La garantía de que estaremos en pie. La garantía de que iremos al cielo. La garantía que el Evangelio de Cristo ha sido efectivo y eficaz en nuestra vida. La garantía de que alcanzamos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Es lindo eso o no es lindo eso? Capítulo 4, versículo 30, Efesios. ¿Qué dice el versículo 30? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Alabado sea el nombre de Dios.
¿Está hermoso eso? Alabado sea Dios. Hoy es un día de fiesta, por tanto tenemos que ajustar las cosas. Hoy tenemos una linda experiencia. Me llenó de gozo ayer cuando Rosendo me dijo que iba a llenar el bautisterio. ¿Es hermoso cuando la gente se bautiza? A ver, ¿sí o no? Cada mes me llena de gozo que veo personas bautizándose en cualquier país del mundo. Y mi gozo es ver cómo las almas se entregan al Señor. Y en todos los países, en todos los idiomas, en todas las culturas, en todas las lenguas, veo la persona entregándose al Señor. Hay lugares que tienen unos idiomas medio raros que ni lo entiendo, pero se entregan al Señor. Y me gusta después que se bauticen y vienen a darme las gracias y me hablan el idioma que hablan y yo no entiendo ni papa y me sonrío y le digo que maravilloso, maravilloso, qué sé yo lo que me están diciendo, pero yo sé que están contentos y están salvados en Cristo Jesús. Hoy tenemos esa linda experiencia. Déjeme hacer un par de preguntas para aterrizar en lo que el pastor se prepara. ¿Es hermosa la Biblia? A ver, ¿es hermosa o no es hermosa? A mí me apasiona la Biblia. ¿Es lindo ir descubriendo las verdades de la Biblia o no es lindo? A ver, ¿sí o no? Oiga, porque lo que estamos descubriendo es al mismo Dios. No es cuestión de un chisme o de un asunto, no. Es cuestión de Dios. No es cuestión de una clase que usted se aprendió y llenó un examen y se graduó y tiene un título. No. Es cuestión de vida eterna, es cuestión de salvación para la eternidad. Es cosa de Dios. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Los que sean sellados. ¿Quiénes son los sellados? Aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Hay tantas cosas lindas, pero bueno, alabado sea Dios. Aquí me pasa como mi mamá, que a veces cocinaba y nos preguntaba, ¿y eso es nada más lo que ustedes van a comer? Qué cosa linda, mamá. Mamá, pero que comimos demasiado. En mi casa, mamá hacía cuando comía dulces, bueno, cuando comía más dulces, porque ahora como poquito dulce, pero cuando comía dulce, mamá hacía un dulce de habichuelas. ¿Saben lo que es habichuela? Bueno, frijoles. ¿Saben lo que es frijoles? Hay otro nombre también. Frijoles, habichuela. ¿Cuál es el otro nombre? Porotos. En este mundo no hay quien lo entienda, este idioma español de nosotros. Bueno, esa cuestión. Mi mamá lo ponía en agua, la ponía en agua de un día para el otro día por la mañana se sentaba en una silla con una olla grande, 4 libras de habichuelas, 4 libras de frijoles, y empezaba granito por granito a quitarle el pellejito. Y cuando lo quitaba todo el pellejo, quedaba el granito en blanco, y con eso doña Fefa hacía un dulce con lo mínimo de azúcar. Ay, mamacita linda, compadre, estábamos pequeñitos. Yo recuerdo que ella, después que lo hacía, lo ponía en la nevera para que se enfriara. Y había el chiquito en mi casa, el más pequeño de mi casa, era medio desesperado. Y le decía, mamá, pero déjame probarlo caliente un poquitín. No, Andrés, que así caliente no sabe bien, pero un poquitito nada más. Así que me daba ese poquitito. Y yo me convertí en el guardián de la nevera. Yo tengo que confesarlo, el guardián era el peor guardián porque era el que se iba llevando el dulce y se lo iba comiendo. A veces me entraba una desesperación que decía, me van a encontrar. Y me decía a mí mismo, no me importa que me den una pela, ya me lo comí. Y a veces no me aguantaba la conciencia y yo le decía, mamá, que tú ves que le falta el dulce que está en la nevera. Sí, yo fui que me lo comí. Andrés, pero que yo te he dicho, espérate, que así, sí, yo me espero. Ahora, cuando se trata de la Biblia, ¿no le pasa a usted que usted quiere más y quiere más y quiere más y quiere más? ¿Le pasa o no le pasa? A mí me pasa. Mientras más conozco a Dios, más lo amo. Mientras más entiendo su palabra, más lo amo. Y mientras más lo amo, veo más maravillas en mi vida, en la vida de los que me rodean. Aquí viene mi pregunta. ¿Usted quiere estar en pie cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Le gustaría estar en pie, abrir los brazos y decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará? Póngase en pie conmigo entonces. Póngase en pie si usted quiere estar en pie aquel día maravilloso. Cuando tenga tiempo en su casa, lea el libro de Ezequiel, donde hay otra escena de sellamiento. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 6 y el versículo 11. Allí aparece una escena hermosa de sellamiento. Y aparecen detalles interesantes que Dios da acerca de lo que deben ser sellados. La Biblia es tan hermosa.
Hay un libro que se llama Mensajes Selecto, tomo 1, página 141. En esa página 141 de Mensajes Selecto dice cuáles son las condiciones para el sellamiento. Y habla de que mediante la confesión, mediante la humillación, mediante el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales somos sellados. Número 1, la confesión. En el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados, ¿qué cosa? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Número 1, la confesión. Número 2, la humillación. Cuando usted lee el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? 3 cosas, hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Hacer justicia, ser lo que quiero que los demás sean. Sea usted el ejemplo para que los demás se inspiren. Hacer justicia. Número 2, amar misericordia, tratar a los demás como yo quiero ser tratado. Humillarte ante tu Dios significa servirle a los demás como si estuviera sirviéndole al mismo Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Número 3, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente, cambio de los patrones mentales, cambio de la estructura mental. Se produce un cambio en lo profundo del ser, obrado por el Espíritu Santo. El arrepentimiento es la palabra clave en la predicación de Juan el Bautista. San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es la palabra clave en el ministerio de Jesús. San Mateo 4, 17. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento es la palabra clave de Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 38. Es la palabra clave de Pablo, Hechos 17:30. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y fue la palabra clave de los discípulos, San Marcos 6:12. Arrepentimiento. Querido, querida, si quieres ser sellado, necesita permitir al Espíritu que produzca en ti el arrepentimiento, el cambio, la conversión, cambio de tu mente, cambio de vida. Mi pregunta, ¿acepta el cambio de vida? ¿Acepta el arrepentimiento? ¿Acepta la conversión? Finalmente, dice la oración ferviente. Si es verdad que aceptaste esta invitación, el Espíritu te inspirará para orar fervientemente, para estudiar la Biblia. Y escucha ahora el desafío que tengo para ti. Y con este desafío termino. Hay entre nosotros personas que necesitan prepararse para en algún momento del futuro de su vida participar del santo bautismo y recibir así salvación y vida eterna. El Señor Jesús dijo en San Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si tú sabes, amigo, amiga, hermano, hermana, que necesita prepararte para bautizarte en algún momento futuro, levanta la mano conmigo. Levanta la mano conmigo. Si tú sabes que caminaste con el Señor y te alejaste de Dios y cometiste pecado y tu nombre lo borraron del libro de la Biblia, del libro de la vida, tienes que hacer planes para bautizarte otra vez. Si sabe que no ha hecho el bautismo como manda la Biblia, tiene que prepararte para el santo bautismo. Levanta la mano conmigo. Yo quiero orar por todas esas personas que saben que tienen que bautizarse en algún momento en el futuro. Puede ser en este día, puede ser en una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años, no importa los años que sean. Pero si usted sabe que necesita prepararse para bautizarse, yo quiero ver la mano levantada. ¿Hay alguien que necesita prepararse? Aquí veo una mano. ¿Hay alguien más? ¿Quiénes necesitan prepararse? Allá veo otra mano. ¿Hay alguna otra mano levantada por allá? Si usted sabe que necesita prepararse para bautizarse, levante la mano conmigo. Veo 2 manos nada más. Aquí está la mano. ¿Alguien más? Yo me voy a atrever a más. ¿Hay otra mano por acá que yo no veo? Me están ayudando. Bien, esto se va a resolver ahora. Por favor, venga conmigo, salga y venga conmigo aquí al frente. Por aquí hay otra mano, venga conmigo al frente. Todas esa gente que saben que tienen que empezar a prepararse para ser bautizados en el futuro, vengan conmigo al frente. Suba aquí arriba conmigo, mi amiga.
A ver, vengan todas esas manos que se levantaron. Adelante, mi amiga. Alabado sea Dios. Vengan conmigo aquí. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Adelante. Mira qué cosa linda, mamá. Adelante, vengan aquí conmigo. Todos aquellos que saben que tienen que empezar a prepararse para ser bautizados en el futuro. Yo lo quiero ver aquí al frente conmigo. Alabado sea Dios. Venga conmigo. Me parece que van a haber más mujeres que hombres en el cielo. ¿No le parece a usted? Adelante. Adelante. Cuando una persona está siendo tocada por el Espíritu, los ojos curiosos la llenan de miedo. Cuando un llamado se hace en la iglesia, hermano querido, hermana, cierren sus ojos y oren a Dios para que venza el Espíritu Santo. Hay personas en el valle de la decisión. Mirarlos los atemoriza. Cerrar los ojos y orar permite que el Espíritu actúe con más fuerzas. Cierre sus ojos, ore a Dios para que el Espíritu impresione estos corazones y estas personas hagan el paso de prepararse para en el futuro ser bautizados o bautizadas. Yo sigo con mi pregunta antes que el pastor comience a bautizar. ¿Usted sabe que tiene que ser bautizado en el futuro? Venga al frente conmigo, desafíe la curiosidad. Querido, querida, cierre sus ojos, hermano, hermana, y ore por estas personas. ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? ¿Hay alguna persona más? Me gustaría ver a todo hermano con los ojos cerrados, pero veo muchos ojos abiertos. Oren, por favor. Hay una lucha, una batalla grande entre el bien y el mal. Hay personas que necesitan dar un paso hacia Jesús y necesitan el Espíritu Santo. Adelante. ¿Hay alguna otra persona más? Veo aquí un equipo de personas que me hace falta. ¿Dónde están los caballeros? Me hace falta un caballero. ¿Hay algún caballero, alguna persona, varón, hombre, que necesita dar ese paso y prepararse? ¿Dónde están los hombres? Perdón, ¿dónde están los que tienen que dar el paso? ¿Dónde están esas personas? Algunos ya se están sintiendo inquietos. Salga del grupo, camine hacia el frente y venga y diga, yo soy esa persona, pastor. Adelante, pastor, estamos listos, ¿verdad? Bueno, ya Marcos dio su paso y está no solamente al frente, está dentro de la pila. A ver, adelante. ¿Hay algún caballero, algún hombre que tiene que dar ese paso? Adelante. Las damas siguen siendo bienvenidas también todavía. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. Me parece que las damas ganaron hoy. Alabado sea Dios. Muy bien, vamos a orar y vamos a pasar al santo bautismo. ¿Estamos listos para la oración? Querido Dios, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estas personas que han pasado al frente, anunciando, declarando que quieren prepararse para ser bautizadas en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, para que sus nombres sean registrados en el libro de la vida, para recibir la unción del Espíritu Santo, para ser selladas con su Espíritu y vivir por la eternidad en la patria eterna. Señor querido, de una manera especial rogamos por cada una de ellas, pero también rogamos por esos caballeros que por alguna razón, por temor, por vergüenza, por timidez, no han querido pasar al frente. Usted conoce sus corazones, usted conoce sus vidas. Ahí donde están, Señor, sea en este templo o en cualquier lugar en el mundo entero, este mensaje que se transmite por la radio, por la televisión o la internet, a ellos y a ellas también, Señor, les colocamos ante usted. Que a partir de hoy sean sostenidos y sostenidas con su mano poderosa, que tengan todo derecho de entrada en la patria eterna y antes que Cristo venga puedan ser bautizados y bautizadas para recibir la bendición, la salvación y la vida eterna y para que sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Bendiga esta congregación, Señor, y que aquí, en este lugar, miles de personas se entreguen a usted. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.